factores más importantes hoy día que se están jugando un poco en términos de su efectividad. ¿M? Es cómo disponemos de las herramientas que hoy día nos da la ley, nos da la normativa y aquellas reformas que son necesarias de hacer. O sea, en buenas cuentas, qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer que no tenemos para que esto que se llama la transición energética ocurra, ¿ya? Entonces, ahí hoy día tenemos un problema de la visión, el otro día veía una gráfica que se llama la visión túnel, o sea, sabemos muy bien dónde queremos llegar en el largo plazo, pero estamos menos claros o tenemos un problema de visión, ¿cierto? Esa visión es más difusa en el corto plazo, ¿ya? Y uno de los mensajes más importantes de la transición energética es que esta se construye con una visión, obviamente, de objetivos de largo plazo, pero transitando los primeros escalones se tienen que dar en el tiempo del corto plazo. Entonces, es el contexto general que hoy día nos presiona. Tenemos un corto plazo muy presionado, muy conflictuado, y quiero hacer un repaso, fíjate que incluso más allá del propósito específico de Acera, o Acera como la Asociación de Energías Renovables No Convencionales y Almacenamiento, tiene muy claro su programa dentro de este sector, pero fíjate que uno tiene que levantar la cabeza y mirar también qué es lo que está pasando en general en el sector eléctrico y en el sector energía, para entender entonces esto que tú llamas por dónde le hacemos, ¿no? O sea, cuáles son las tres prioridades que me preguntabas tú, Katy. Hoy día tenemos un segmento generación, un segmento transmisión y un segmento distribución, y si me apuras un poco en almacenamiento, están todos en crisis. Y eso es un factor que no se había dado en los últimos 25 o 30 años. Ese es el efecto diferenciador que tenemos hoy día. Tenemos los 3 o 4 segmentos del mercado eléctrico en un estrés. Y eso hoy día no permite entonces, desde el punto de vista incluso de las autoridades, del Poder Ejecutivo, del Parlamento, entender dónde tenemos que trabajar las prioridades. Hagamos un repaso breve en el segmento de la generación. En el segmento de la generación tenemos un estrés principalmente dado, ¿cierto?, por el no cumplimiento de esta promesa de la creación del mercado común eléctrico, el artículo 76 de la ley eléctrica, que en el año 2016 le dijo, ¿cierto?, a los agentes del mercado que íbamos a lograr crear un mercado común, por ende, que tiene los elementos de un mercado común, o sea, de una conexión, ¿cierto?, de todos sus puntos, como si en el fondo hubiese solamente un solo mercado. Eso hoy día no se está cumpliendo y eso ha traído bastante estrés, ¿cierto? Y ya todos sabemos los problemas que están enfrentando las empresas de generación de energías renovables no convencionales y especialmente aquellas que vinieron desde el 2015 en adelante a romper el paradigma de la concentración, no solamente de la propiedad, sino también de la participación de los mercados, específicamente el mercado regulado de contratos, ¿ya? O sea, ahí tenemos un estrés. ¿Por qué se produce el estrés a partir del hecho de no crear el mercado eléctrico común? Porque tenemos entonces hoy día esta triada, ¿no? Le denominamos en Acera la maldita triada. Vertimientos, desacoples, ¿cierto? Y costos marginales cero, que han ido en aumento sistemático, incluso Katy y Alexis dándote el dato, fíjate que tenemos vertimientos más altos que aquellos que tuvimos alguna vez antes de la interconexión SIG-Sync. Entonces, a ese nivel de estrés estamos. Ya, ese es el problema entonces en el mercado de generación, con muchos otros elementos complejos que evidentemente podemos ahí ahondar en el segundo parte. Quiero pasar al tema de la transmisión. Una transmisión también que ya está por sentado, yo diría, y quiero decir, peligrosa, ¿cierto? Y preocupantemente asentada de que la transición energética va a ser lenta porque la transmisión es lenta, ¿ya? Muchas veces escucho, y yo también lo he dicho en varias ocasiones, sin transmisión no hay descarbonización o no hay transición energética, pero fíjate que se ha instalado esto de que es como que hemos naturalizado de que la transmisión es un proceso lento y un proceso lento que tenemos que en el fondo simplemente cruzarnos de manos y aceptarlo por ser casi un dogma o algo que es como de la ley de la naturaleza. Yo te diría que ahí tenemos que reexaminar
varios eventos que nos han hecho que la transmisión sea lenta. Por ejemplo, no solamente en el proceso, bueno, de la elaboración del informe preliminar, que evidentemente ahí hay atrasos, sabemos que el coordinador de repente, que lo tiene que hacer el tercer trimestre, ¿cierto?, de cada año, se atrasa, no lo hace el tercer trimestre, lo termina haciendo a final de año o se pasa para el siguiente año. Bueno, eso puede ser un elemento, pero fíjate que no es tan gravitante como el hecho de tener procesos de planificación fallidos, en donde tú, como agente del sector eléctrico, has propuesto, o la CNE, ¿cierto?, como agente más responsable de la planificación de la transmisión, ha puesto y ha propuesto obras de transmisión importantes que aparecen siendo rechazadas o no justificadas, o en el proceso de, o luego ya su incorporación, empieza a ser en el fondo extendido su análisis del punto de vista, además, desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Tenemos dos ejemplos, fíjate, me quiero referir evidentemente la línea más importante que vamos a construir en los próximos años, aquí Manlo Aguirre, Ujú. y hacer un poco el repaso de cómo nos dimos en este proceso de que la línea entonces iba a tardar más de lo que siempre se dijo. Fíjate que esa línea apareció la primera vez en el plan de expansión en el 2017 y se quedó entrampada en el proceso de la justificación, ¿cierto?, de la urgencia de esa obra en el panel de expertos por allá en esos años. Luego, el 2018, el planificador, la CNE, volvió a incluir la obra y luego entonces pasó estos filtros, evidentemente, que tiene que tener la discusión de la expansión de la planificación de la transmisión y la obra quedó incorporada. Pero luego, el 2019, se determinó que era necesario someterlo al estudio de franja, ¿cierto? Para que, además, hacer a súper ligado este año al tema del territorio, la importancia de tener la licencia social y el acuerdo previo del territorio para que una línea tan importante como esa pasara. ¿Qué pasó en el intertanto? En el 2020 se decidió, también por el Ejecutivo, que no iba a ser necesario hacer el estudio de franja, o más bien, para acelerar el proceso de la construcción de la obra, nos íbamos a saltar el estudio de franja. Entonces uno se plantea diciendo, oye, pero a ver, espérate, esta obra nació con un organismo, un ente de nuestro sector diciendo que no era necesario porque no se justificaba la urgencia. Pero un año después nos damos cuenta que es urgente y un año después nos damos cuenta de que entonces vamos a quitarle uno de los elementos más importantes que tiene hoy día el proceso de la transmisión para su licencia social, que es el estudio de franja. Entonces ahí uno empieza a entender de que hay problemas en la planificación y en la forma de ejecución de esa planificación. La segunda, y antes de pasarme a la distribución, también el proceso de la planificación de la línea en 500 de Charrúa a Puerto Montt. O sea, de nuevo, un proyecto que está desde el 2017 en el plan de expansión de la obra. Y hoy día, al año 2023, 6 años después, estamos haciendo modificaciones para que esa línea en el fondo contenga, ¿cierto?, elementos que no se previeron entonces en el 2017, 18, 19. Entonces, hay un proceso de responsabilidad del Estado que no está siendo llevado a la altura de este principio que en el fondo siempre como nosotros ya nos tragamos en el fondo esto de que la generación va más rápido que la transmisión. Sí, pero examinemos que muchas veces la transmisión se atrasa por este tipo de decisiones que están en manos de agentes o del Estado o del planificador o del coordinador eléctrico muy claramente determinadas y que sin embargo no están corriendo a los tiempos que debiesen. Ahora, el último segmento en crisis, voy a dejar almacenamiento afuera porque el Ajá. almacenamiento no es un segmento en sí, pero además tampoco está en crisis, ¿ya? Está en una evolución que también tiene necesidades. Pero el último elemento del mercado eléctrico en crisis, la distribución. O sea, tenemos un proceso de discusión de reforma de distribución de 2 años en el último ejercicio, ¿cierto? En la última administración del gobierno pasado, un proyecto que quedó en el congelador, en el Congreso, nadie sabe si está retirado, si está adentro, si lo vamos a retomar tal como está, si vamos a retomar con otro proyecto, una reforma a la distribución que lleva 43 años sin reforma. Todos los elementos que tienen que ver con calidad de servicio, con
la generación distribuida, esa que tanto nosotros admiramos en otros mercados y hablamos siempre entonces o de Brasil o de Alemania, ¿no? Y las cifras impresionantes que tienen, o el mercado californiano, ¿no? O sea, no entendemos entonces que es una reforma muy, muy prioritaria y se ha ido dejando de lado a propósito también de las crisis y de evidentemente un ejecutivo que tiene que saber administrar prioridades y elegir entonces qué es lo que cabe en el espacio regulatorio y sobre todo parlamentario de los próximos 2 años y medio, ¿ah? O sea, ojo, ya tuvimos un primer año de gobierno, estamos en el segundo, ya estamos a la mitad, ¿ah? Mayo, junio es la mitad del año. Entonces, en la práctica quedan 2 años y medio de gobierno y obviamente tenemos que elegir bien las batallas. Pero esa es la condición que yo creo que hoy día nos diferencia de otros años, que son las crisis en paralelo de distintos sectores, y fíjate que todas tienen un elemento en común. Y aquí me las voy a dar de acusete, ¿no? El elemento común quiere decir que hay déficits por parte del Estado en términos de, mira lo que te decía yo, la planificación del mercado o de la creación del mercado común, artículo 76, y una planificación de la transmisión con holgura, artículo 87 de la misma ley. Luego en transmisión, también la forma de incorporar obras que son necesarias. La ausencia de la reforma a la distribución por la falta, en fondo, de acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes de la distribución de que esta es una reforma que debe incorporarse en este año en la agenda. Entonces, hay un elemento común, la gestión del Estado, ¿ya? Y ahí la responsabilidad, entonces, es bastante compleja, eh, porque quiere decir de que hay muchos requerimientos de los agentes del mercado y un Estado que finalmente a través del Ejecutivo, el Ministerio de Energía, la CNE, etcétera, tiene recursos finitos, ¿cierto? Y Ujú. visiones que tienen que priorizarse y en esa priorización algunas cosas quedarán dentro y otras fuera. Pero las crisis no se congelan simplemente porque uno no decida congelar o uno decida congelar una reforma. La crisis sigue avanzando y muchas veces ahondándose.